Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Les mandamos saludos, hermanos, a todos aquellos que nos siguen, que se empiezan a conectar. Amén. Damos gracias a Dios por este maravilloso día, esta maravillosa mañana, hermanos, que Dios nos permite, gloria a Dios, respirar. Amén. Nos permite nuevamente abrir los ojos, y eso es una bendición muy grande, porque muchos el día de hoy ya no lo hicieron, hermanos. Valoren lo poco, lo mucho que tienen. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Asimismo, les mandamos saludos, cordiales saludos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Hasta ahí donde están, hermanos, hasta donde llegue esta transmisión, hasta donde Dios permita llegar esta transmisión. Les mandamos saludos a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia, gloria a Dios, y a todas aquellas personas, a todos aquellos amigos que se conectan también para conocer, para ir conociendo, para ir indagando, porque Dios ya puso en sus corazones. Amén. Eso es un hecho, mis hermanos. Gloria a Dios. Asimismo, les pedimos que compartan las transmisiones que se llevan desde Casa de Oración. Amén. Compartan estas transmisiones porque están siendo de gran bendición para muchas personas, muchas almas que están en busca de Dios, que están buscando el camino, la verdad y la vida, y ese lo van a encontrar en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí. Amén. En la vida de nuestro pastor, gloria a Dios, la vida de su esposa, su amada esposa, de toda la familia pastoral, gloria a Dios, y de todos nuestros hermanos que estamos aquí colaborando, mis hermanos, para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, asimismo vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a dar inicio a este culto de domingo, un domingo maravilloso, un domingo donde la gloria de Dios, la presencia de Dios se derrama, mis hermanos, y se va a derramar en el nombre de Jesús. Mis hermanos, ahí en el primer libro, más bien en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo número 10, vamos a leer del 10 al 14. Lo voy a leer yo en una versión, Dios habla hoy. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, atentos. Dice: entonces David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo: bendito seas para siempre, Señor, Dios de nuestros padres, Dios de nuestro Padre Israel. Tuyo son, Señor, la grandeza, el poder y la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre. Aleluya, mis hermanos, alabamos el glorioso nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. En esta hora, mis hermanos, vamos a poner disponible para alabar el glorioso nombre del Señor Jesús, porque escrito está, mis hermanos, que en el nombre del Señor se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo aún de la tierra, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. En esta hora, hermano, pon disponible tu corazón. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios. Vamos a iniciar con gozo nuestros corazones, con esta mañana, hermanos, despejando tu mente, tu corazón, poniendo en presencia de Dios para que lo alabes, lo glorifiques, mi hermano, y lo alabes por todas las grandezas, las maravillas que ha hecho contigo, hermano. Oh, gloria a Dios, mis hermanos. Alabemos al Señor, mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Yo quiero verte.
No tengo fuerza.
Como estaba
Vamos a dejar este lugar y este micrófono, mis hermanos, con la dirección del Espíritu Santo a nuestro hermano José, gloria a Dios, a nuestro hermano, para que nos predique la palabra de Dios, mis hermanos, a nuestro hermano Luis Ángel García Hernández, Luis Ángel García Hernández, mis hermanos, trae la palabra de Dios, trae la predicación de la palabra de Dios, con disponible tu corazón, hermano. Si Dios nos habla, mis hermanos, no endurezcamos nuestros corazones. Amén. En este día, mi hermano, en el nombre de Jesús, te vamos a dejar este lugar. Nuestros deseos es que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Estamos el día de hoy aquí listos para escuchar la palabra de Dios. Y pues antes de comenzar, yo le voy a invitar a que ahí en su hogar, en donde está, me acompañe a hacer esta oración. Cierre sus ojos y le pidamos a Dios de esa dirección para que podamos escuchar la palabra el día de hoy. Señor Jesucristo, Padre amado, bendito Rey de la gloria, Señor Jesús, gracias te damos, mi Dios, por este día que nos permite de estar aquí en tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra, mi Dios. El día de hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor Jesús, edificando, Señor, nuestro corazón, nuestro ser, Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a poner atención a tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor, que seas tú usando mi vida para poder dar este mensaje que tú traes el día de hoy, Señor Jesús. Te pido que seas tú, Señor, guiándome en todo momento, Señor, que seas tú usando todo mi ser, Señor, para predicar tu palabra, y que el corazón de las personas, de todos los hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, sea sanado, sea restaurado, Señor Jesucristo, sea levantado en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Te damos a ti las gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues le damos las gracias al Señor Jesucristo. Pueden tomar su asiento, mis hermanos que están aquí el día de hoy. Le damos las gracias a Dios porque nos permite venir aquí a la iglesia, casa de oración, para compartir este mensaje. Gracias al pastor Juan Barragán que nos hizo esta invitación, a todos los hermanos que están aquí, que vemos el esfuerzo que hacen también para poder continuar transmitiendo la palabra de Dios, aunque el día de hoy estemos todavía en nuestros hogares debido a esta contingencia que hay en todo el país, en todo el mundo. Vemos que seguimos esforzándonos, seguimos buscando de la palabra de Dios. Amén. Entonces, pues hermanos, vamos a iniciar. El título de este mensaje se llama Haciendo lo correcto, pero no de corazón perfecto. Amén. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Segunda de Crónicas 25:2. Vamos a comenzar a leer. Vamos a leer acerca de la historia de un rey que se llama Amasías, que fue rey de Judá a los 25 años. Segunda de Crónicas 25:2 dice la palabra de Dios: hizo en lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Amén. Aunque no de perfecto corazón. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en la vida de este rey, que nos empieza a contar que él hizo lo recto delante de Dios, hizo las cosas bien delante de Dios, pero no las hizo de perfecto corazón. Y para eso quiero contarles una historia que nos pasó hace tiempo a mi esposa y a mí cuando estábamos viviendo en la Ciudad de México. Estábamos rentando un departamento, pues el departamento ya tenía tiempo. Y lo que pasó fue que, bueno, en algún momento vimos que el lavabo de la casa le estaba costando trabajo que el agua se fuera. Vimos que el lavabo estaba tapado y bueno, pues tuvimos que quitar los tubos, estar ahí arreglando el lavabo, y pues nos dimos cuenta que pues sí, efectivamente el lavabo estaba tapado, pero estaba tapado con mucho cabello. Entonces yo creo que todos pues sabemos que el cabello es algo muy pequeño, muy diminuto, y eso nos hizo pensar qué tanto tiempo tuvo que pasar para que todo ese cabello que estaba ahí en ese lavabo tapara, obstruyera el tubo y así el agua no fluyera y se tapara el lavabo. Y entonces eso, después analizando las cosas, eso nos trajo algo a nuestra mente. Al ponernos a pensar que hay ocasiones que así nos sucede a nosotros, que estamos haciendo las cosas bien para Dios,
pero a la par también estamos faltando al respeto a Dios, estamos pecando, estamos llevando una vida doble, y se va almacenando en nuestro corazón ese tipo de cosas que empiezan a afectar nuestra relación con Dios, hasta que llega un momento en que, así como el lavabo dejó de funcionar en algún momento, dejó cumplir su propósito para el cual fue creado, así también nos sucede a nosotros. Estamos sirviendo a Dios, estamos predicando la palabra de Dios, estamos alabando, estamos diezmando, estamos ganando almas. Pero ¿qué es lo que sucede? En nuestro corazón hay ocasiones que empiezan a almacenarse este tipo de cosas que nos empiezan a apartar de Dios y que hacen que cuando nosotros hagamos las cosas para Dios, aunque para la gente tal vez estamos haciendo las cosas bien, en nuestro interior la realidad es que no las estamos haciendo con un corazón perfecto. Amén. ¿Qué significa que hagamos las cosas de perfecto corazón? Significa que nosotros estamos obedeciendo a Dios de buena voluntad, estamos obedeciendo sin resistencia a su palabra, estamos haciendo las cosas bien tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Amén. Estamos haciendo las cosas con el propósito correcto, con el cual nosotros estamos tal vez diezmando, ofrendando, alabando a Dios, predicando su palabra, congregándonos. ¿Cuántas personas en las iglesias sucede que están sirviendo a Dios y están obedeciendo a Dios, pero con propósitos equivocados? Puede ser que estén dirigiendo, que estén cantando, que estén diezmando, que estén ministrando la presencia de Dios, pero con intenciones equivocadas, que a nuestro parecer, a la congregación, a los hermanos, estamos haciendo las cosas bien, estamos sirviendo a Dios, lo estamos haciendo, tal vez estamos dando mucho más de lo que nosotros podemos, pero ¿qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Cuál es el motivo con el que estamos haciendo las cosas? Dios, que conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, sabe si hacemos las cosas por ganar fama, buscando poder, buscando ganancias monetarias, por presumir tal vez lo que somos, o para que la gente nos sirva, o si realmente estamos haciendo las cosas por amor a Dios, por servirle a Él y a los demás. Que ese sería el motivo correcto de servir a Dios. Amén. Vamos a ver aquí la vida de este rey, como les comentaba. Yo creo que todos conocemos reyes famosos de la Biblia, como el rey David, como el rey Salomón, que hicieron grandes cosas, pero que también a través de los reyes que siguieron después de Salomón, y que tal vez a veces no son muy conocidos o no son muy famosos, pero si empezamos a estudiar la vida de estos reyes, nos damos cuenta también cuántas enseñanzas pueden traer a nuestra vida. El día de hoy vamos a enfocarnos en la vida de este hombre que se llamó Amasías, que fue el rey de Judá. Vemos en el versículo 2, con el que iniciamos este tema, que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no lo hizo de perfecto corazón. Vamos a empezar a ver que él empezó su reinado haciendo bien las cosas. Vamos a leer el versículo 3 y 4 ahí en 2 de Crónicas 25. Dice: y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. ¿Qué es lo que sucede? Que este rey tuvo un padre que era rey antes que el rey de Judá, y fue un rey malo, y nos dice la palabra de Dios, y nosotros podemos ver la historia en el capítulo anterior. Este hombre se llamó Joás. Dice la palabra de Dios que los siervos conspiraron en contra de él y lo mataron. ¿Qué es lo que sucede? Vemos que después, cuando su hijo Amasías sube al trono y su trono es confirmado, dice aquí la palabra de Dios que él fue a hacer justicia a su padre y fue y mató a los siervos que habían sido infieles con su padre, lo habían matado. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que este rey, que este hombre muestra misericordia al no matar a los hijos de los siervos. ¿Qué es lo que sucede? Se acostumbraba en aquel tiempo, cuando había guerras entre familias, que tenían que exterminar a la familia completa, porque no fuera que la descendencia se levantara y buscara venganza. Pero aquí este rey vemos que muestra misericordia al no matar a los hijos de estos siervos que fueron infieles,
Y dice aquí la palabra de Dios que él obedece la ley de Moisés, diciendo que los hijos no van a morir por el pecado de los padres. Amén. Entonces vemos que él empieza su reinado mostrando esta misericordia y esta obediencia a la palabra de Dios. Después, versículos 5 y 6, vamos a leer, dice: reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los que de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Vemos ahora qué es lo que está mostrando este rey. Muestra organización y muestra liderazgo. Convoca a Judá para ir a pelear a la guerra en contra de Edom, que son sus enemigos en ese momento. Y entonces dice que organiza todo el ejército y pone a jefes de millares, pone a jefes de centenas. Y aparte de eso dice que va y contrata a hombres de Israel, la otra nación. Dice que paga 100 talentos de plata para juntar 100,000 hombres todavía de Israel e ir a la guerra. Entonces este rey está mostrando ese liderazgo, está mostrando esa organización, esa buena administración, incluso esa astucia para ir a la guerra y pelear y poder ganar la batalla. Empieza a juntar más hombres. ¿Qué es lo que sucede después? Vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice: mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Entonces este rey ya va confiado, ya lleva mucha gente, pero se le presenta un profeta y le dice que no vaya con los que acaba de contratar de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que la nación de Israel, ninguno de los reyes buscó servir ni adorar a Dios, y por consiguiente el pueblo de Israel tampoco adoró a Dios. Entonces por eso Dios ya no estaba con esa nación, con esas 10 tribus que se habían dividido. Y por eso este profeta es mandado por Dios y le dice a este rey que no use a estos hombres que acaban de pagarles para que vaya con ellos. Y entonces vemos que este rey obedece, escucha al profeta, sigue su consejo. Y hasta aquí podemos ver que al parecer todo va bien. Es un rey que está haciendo lo recto delante de Dios, está obedeciendo su palabra, está escuchando al profeta, está siendo misericordioso con la gente. Pero vemos que después de esto empiezan a suceder ciertas cosas que nos revelan qué es lo que hay en el interior de su corazón. El versículo 9 dice aquí la palabra de Dios: y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Vemos que en el corazón de este rey empieza a aparecer la codicia, se empieza a quejar por el dinero que ya invirtió, pagándole a estos hombres para que lo acompañen y lo ayuden en la guerra. ¿Qué es lo que sucede? Que este rey pues tiene que mandarlos a su casa, y pues con el dinero que ya les dio, por eso es que le pregunta al profeta: bueno, ¿y qué voy a hacer con el dinero que ya pagué? En tono de reclamo, porque por eso el profeta le responde: Dios puede darte mucho más que estos 100 talentos. Amén. Entonces vemos que empieza aquí a aparecer algo que está en su corazón y que no es bueno delante de Dios. Y que si pudiéramos ver los versículos que leímos atrás, pues vemos que al parecer todo iba bien con este rey. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede después? Versículo 11 dice: esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Entonces vemos que este rey obedece el consejo del profeta y decide ir solo con el ejército que es de su nación. Van, pelean y Dios les da la victoria. Amén. Pero después, versículo 14, y es aquí en donde se nos dice que por eso hizo las cosas, pero no de perfecto corazón. Porque dice así el versículo 14: volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas,
Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Cuál es el error que comete este rey? Cae en la idolatría. Dice que después de que vence a Edom, a toda esta nación, dice que toma esos dioses y se los lleva a Judá para adorarlos, para quemarles incienso. Y entonces ahí vemos que empieza a aflorar qué es lo que más hay en su corazón. Esa idolatría, que empieza a adorar a otros dioses y no a Dios que le había dado esa victoria. Y después seguimos viendo que aparte de eso ahora hay necedad en su corazón. El versículo 16 nos dice: y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de esto. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Entonces, al principio escuchó al profeta, pero después vemos que ya no lo escucha. Empieza a ponerse, a contestar de una manera grosera, prácticamente le está diciendo: a ti no te interesa lo que yo esté haciendo. Incluso amenaza de muerte al profeta, le dice: ¿quieres que te maten si sigues hablando de esta manera? Entonces vemos que este rey, que al principio había escuchado al profeta, había escuchado la palabra de Dios, ahora como se siente seguro, como acaba de vencer a estos hombres de esta nación de Edom, ya no le presta atención al profeta, ya no le presta atención a Dios. Es decir, como ya se siente seguro, ya está confiado y siente que ya no necesita de Dios. Porque si nosotros nos empezamos a dar cuenta, Amasías significa Jehová es fuerte, enseñándonos que debemos de confiar en Dios. Dios fue el que le dio la victoria. Él iba dispuesto a salir a la guerra con su ejército de su nación, y aparte había contratado a más hombres. Él iba ya dispuesto a pelear así. Pero entonces hizo caso al profeta y ahí vemos que aparentemente hizo caso, confiando en Dios. Digo, está bien, no me voy a llevar a estos hombres, aunque haya perdido el dinero, voy a ir con los que Dios me dijo que vayan. Y va y pelea y gana. Dios le dio la victoria porque obedeció. Pero vemos, ahorita que estamos leyendo, que entonces lo que había en su corazón no era una obediencia sincera ni real, sino que él solo estaba obedeciendo. ¿Para qué? Para poder cumplir con sus propósitos, poder tener esa victoria. Amén. Entonces, obedece de mala gana. Vemos que hace, vamos a leer el versículo 17, dice: y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces vemos que una vez más como que obedece al profeta, pero de mala gana. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es buscar al rey de la nación vecina, la nación de Israel. Y al decirle: ven y veámonos cara a cara, lo está retando a una pelea. Empieza a haber orgullo en su corazón. Versículos 19 y 20 leemos, dice: aquí le está contestando este rey, el rey de Israel, que se llama, que vimos que se llama Joacás. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Entonces vemos que este rey ya está bien confiado, que así como derrotó a Edom, va ahora a derrotar a Israel, porque cuando la nación se divide, empieza a haber pelea entre Israel y Judá. Y entonces este rey ya bien valentón va y busca al rey de Israel y le canta la pelea directamente. Entonces lo que este rey, pues más sabio, el rey de Israel, le dice: no hagas esto, porque si vienes a buscar pelea vas a terminar destruido. Porque él mismo pudo darse cuenta que en su corazón ya se había enaltecido, gloriándose de que había vencido a Edom, creyendo que él es el que había hecho las cosas y no Dios. Amén. Entonces, ¿cómo termina la historia de este rey? Vamos a seguir leyendo en el versículo 21.
Dice que este rey Amasías pues siguió empecinado en buscar pelea en contra de Israel, y subieron y hubo guerra. Dice, subió pues Joás de Israel y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Vemos que sí fue a pelear, buscó pleito, pero justo como le había dicho este rey y justo como le había dicho el profeta, Dios ya ha destinado a destruirte porque no obedeciste correctamente a Dios. Vemos que Judá pierde delante de Israel. Dice, y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos, es decir, como 200 metros fueron destruidos de las murallas de la ciudad de Judá. Fue destruido parte de la nación, y el rey Amasías termina preso en su misma ciudad. Amén. ¿Y todo por qué? Por no haber obedecido a Dios de corazón perfecto. Amén. Después dice el 25, y vivió Amasías, 24 vamos a ir leyendo, perdón, dice, asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Vemos que aparte de que destruye parte de la ciudad de Judá, también este rey de Israel saquea la nación, se lleva el oro, se lleva la plata, se lleva los utensilios que estaban en el templo de Dios. Termina siendo saqueado el templo de Dios. ¿Todo por qué? Por la obstinación de un hombre, por no haber obedecido a Dios de corazón perfecto. Y dice, y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El 27 dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. De la misma manera en como murió su padre, murió a manos de sus mismos siervos, este rey le sucede lo mismo. Porque aquí está, dice, desde el tiempo que Amasías se apartó de Dios. Desde que el corazón de este rey, que vemos que empezó aparentemente haciendo bien las cosas, pero se aparta de Dios, y a partir de ahí empieza el declive en su vida espiritual, en su reinado, en todo lo que estaba emprendiendo, va hacia abajo, va en declive hasta que termina muerto a manos de sus propios hombres. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Que desde que el corazón de Amasías empezó a como que hacer bien las cosas, pero como que las hago solo por ganar algo para mí, eso se fue acumulando en su corazón. Eso se fue acumulando, eso fue lo que hizo que Amasías empezara a hacer las cosas, pero con propósitos equivocados. Y vemos que el error más grande que cometió fue haber adorado a los dioses del enemigo que había vencido. Nos ponemos a pensar, solo a una persona que no piensa correctamente se le ocurre adorar a los dioses de un enemigo que acaba de vencer. Amén. Servirle a los dioses del enemigo, de un enemigo derrotado. Eso fue lo que vemos en la palabra de Dios, digamos como que fue lo que derramó la gota del vaso. Por lo que se dice que Amasías hizo las cosas correctas, pero no de corazón perfecto. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones, lo que nos sucede a nosotros como hijos de Dios. Que estamos sirviendo a Dios, estamos predicando su palabra, estamos ministrando, pero que después cuando llegamos a la casa estamos comprometidos con otros dioses, estamos sirviendo a otros dioses, llámese el dinero, llámese el trabajo, buscando incluso cosas que hacíamos antes de conocer de Dios, que consultando horóscopos, que consultando brujos, que limpias, tantas cosas que empiezan a suceder cuando nosotros no estamos realmente comprometidos con Dios, no estamos obedeciendo a Dios con un corazón perfecto. Amén.
¿Por qué? Porque vemos que la guerra en donde Amasías ganó a Edom, en donde Dios le dio la victoria, dice que fue en el Valle de la Sal. Y la sal representa ese pacto, ese compromiso con Dios. Dios lo que está esperando de nosotros es también ese compromiso. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no nos comprometemos a veces 100% con Dios. Hacemos las cosas bien, pero no de corazón perfecto, porque solo las hacemos pues para que no nos regañen, o las hacemos para ganar algo para nosotros, las hacemos tal vez buscando esa fama, buscando ese poder, pero no las estamos haciendo porque realmente amamos a Dios, porque realmente queremos comprometernos con Dios. Dios estaba esperando ese compromiso con Amasías, porque por eso le dio la victoria en ese valle, precisamente en el Valle de la Sal. Pero ¿qué es lo que sucede? Él no se compromete con Dios y termina tomando los dioses de su enemigo y se los lleva a su casa para adorarlos. Amén. Entonces cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado de hacer las cosas con el propósito correcto, porque amamos a Dios realmente, porque queremos servirle a Él, queremos servirle a las almas, amamos a las almas, tenemos carga por las almas. Amén. Y no solo por obtener algún beneficio o que la gente nos sirva o esa hambre de poder. ¿Qué es lo que sucede? Que puede ser que hayamos empezado bien el camino de Dios, pero en el proceso, así como a este rey le sucedió, puede ser que estemos equivocándonos y haciendo las cosas por motivos incorrectos, ya sea porque tal vez nuestro corazón a lo largo del camino termina siendo herido, empiezan a haber desilusiones en nuestro camino, porque tal vez esperábamos otras cosas de las personas como hijos de Dios, y al ver los errores que también tienen las personas, que somos todos imperfectos, nos empezamos a desilusionar, empezamos a hacer las cosas por motivos incorrectos. Amén. A Pedro le sucedió cuando el Señor Jesucristo muere y es crucificado. Vemos que Pedro termina otra vez pescando, está en el mar otra vez pescando, y se supone que Dios les había dado la instrucción de que fueran y predicaran el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque tal vez había desilusión en su corazón, porque al no ver lo que Jesús les había dicho, que iba a resucitar al tercer día, y al ver cómo Jesús fue crucificado, y aparte todavía la culpa que sentía de haber negado al Maestro, todo eso estaba acumulándose en su corazón, que eso fue lo que hizo que volviera atrás y volviera a su vida antigua. Amén. Es lo que sucede también con nosotros. Empieza a haber desilusión en nuestro corazón, empieza a haber tristeza, empieza a llegar el desánimo y volvemos a nuestra vida anterior. Todo eso se empieza a acumular en nuestro corazón. Y lo más grave de esto es que aún podemos estar en la iglesia y podemos servir, podemos estar congregándonos, podemos estar llevando gente a la iglesia, pero lo más triste es que no lo estamos haciendo con un corazón perfecto. Lo estamos haciendo bien por fuera, pero por dentro, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cuál es el motivo por el cual las estamos sirviéndole a Dios? Amén. Es por eso que Dios pide que nosotros le entregamos nuestro corazón a Él. Proverbios 23, 26, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Proverbios 23, 26. Dice así: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque nosotros necesitamos entregarle nuestro corazón a Dios, que es el único que puede limpiarlo, que es el único que puede transformarlo, que es el único que puede hacer que cambiemos realmente en nuestro interior y hagamos las cosas por ese propósito correcto, que es servirle a Dios. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que analizar nuestro corazón, el por qué estamos sirviéndole a Dios, el por qué estamos yendo a la iglesia, que tal vez es para que nuestros papás ya no nos regañen, que tal vez es pues para que el pastor nos vea en la iglesia, no nos esté marcando por teléfono el por qué no fuiste, por qué estamos diezmando, por qué estamos sirviendo. Debemos de analizar realmente por qué estamos haciendo las cosas. Amén.
Porque puede ser que estemos cayendo en el error de este rey. Que estemos aparentemente haciendo bien las cosas y la gente lo ve, los hermanos nos ven. Y no, pues mira, el hermano esforzado está ahí echándole ganas. Pero pues estamos haciendo las cosas a regañadientes, estamos haciendo las cosas de mala manera. Y eso solo lo sabemos nosotros y Dios que conoce nuestro corazón. Amén. Dios busca de nosotros ese compromiso de servirle a Él por amor y con todas nuestras fuerzas. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Ver qué es lo que hay en nuestro corazón. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Como decíamos, se empiezan a acumular cosas en nuestro corazón, y eso hace que seamos tal vez ya fríos, insensibles a la presencia de Dios, a la necesidad de los hermanos. Que nuestro corazón se empiece a endurecer, que se nos olvide la misericordia de Dios y empecemos solo a hacer las cosas de una manera dura, de una manera áspera. Incluso dice aquí, contagiando a otros esa amargura que empieza a crecer en nuestro corazón y por el cual dejamos de hacer las cosas con ese corazón perfecto. Amén. Necesitamos que Dios analice nuestro corazón. Salmo 139, vamos a leer ahí el Salmo 139. Versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios, Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es por eso que necesitamos ir con Dios, para que Él sea el que esté analizando nuestro corazón, para que nosotros podamos hacer las cosas por los motivos correctos, estemos sirviendo a Dios con amor, que a pesar, aunque el día de hoy tal vez estamos en nuestros hogares, que no podemos salir como antes a las iglesias, podamos estar ahí en nuestras casas haciendo oración, alabando a Dios, congregándonos, y cuando podamos ya salir y estar una vez más en las iglesias, ir a la iglesia por el motivo correcto, diezmar a Dios, porque es Dios lo que nos está pidiendo, obedecer a Dios en cada uno de sus mandamientos por amor a Él, vivir en santidad por amor a Él, y no porque solo se nos esté obligando. Amén. Es por eso que a veces vemos personas que llegaron a la iglesia, estaban sirviendo, pero que se van de la iglesia, independientemente de los motivos por los que se hayan ido. Hay muchísimos motivos por los que una persona se va de la iglesia. Yo no quiero enfocarme en eso, pero cuando vemos que las personas se van de las iglesias, vuelven a su vida pasada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el compromiso que hicieron con Dios se vio comprometido al no dejar que Dios fuera sanando esas heridas que se van haciendo en el camino, o incluso tal vez el compromiso no lo hicieron al 100% con Él o con los motivos correctos. Pensaban que tal vez iban a hallar fama en este lugar, iban a hallar riqueza sirviendo a Dios, y al darse cuenta que no era así, se van. Amén. Y es por eso que los vemos tristemente haciendo lo que hacían antes de llegar al camino de Dios, o incluso cosas peores. Amén. Debemos analizar nuestro corazón para no caer como este rey cayó. Para que nosotros, pues pensando que no, pues ya llevo mucho tiempo haciéndolo así, no me pasa nada, veo incluso que hay resultados cuando llego a las almas, cuando predico, pero realmente en el corazón las intenciones no son las correctas. Y uno se puede llegar a confiar de que pues no pasa nada, así como este rey pues se confió porque ya había vencido a un reino y podía ir vencer otro, pensando que había sido con sus fuerzas, olvidándose que debemos de confiar en Dios. Así como el nombre de este rey era Jehová es fuerte, y se olvidó de eso, así nosotros no debemos de caer en esa confianza, en esa ¿cómo podríamos decir? Que no necesitemos de Dios para poder lograr hacer cualquier cosa en este mundo. Amén.
Y nosotros debemos de recordar siempre que necesitamos de Dios para cualquier cosa que vayamos a hacer. ¿Amén? Incluso para servirle, necesitamos de Dios, necesitamos estar en esa comunión con Dios, congregarnos, consagrarnos más para Él. Amén. Porque no vaya a ser que en algún momento, cuando el Señor venga por su pueblo, nos suceda como dice en Mateo 7:22. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Mateo 7. Dice así, 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vemos aquí cómo hay gente que ministra la presencia de Dios. Amén. Pero la respuesta más triste que uno pudiera oír es: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicimos las cosas de perfecto corazón. Amén. No hicimos las cosas con el propósito correcto. Y vemos que aquí, en estos versículos que leemos, vemos que hay gente así en las iglesias, tristemente, que están sirviendo a Dios con motivos incorrectos. Y vemos que, como dice aquí, hacen milagros y echan fuera demonios y cosas suceden. Pero no están haciendo las cosas de perfecto corazón. Vemos que son cosas correctas, que Dios nos manda a servir a la gente, a predicar, a ganar almas. Vemos que tal vez están haciendo lo correcto, estamos haciendo lo correcto, pero que no nos vaya a pasar como a este grupo de personas, que en algún momento Dios les va a decir: pues es que yo no los conozco, no hicieron ese compromiso conmigo, yo no sé quiénes son. ¿Amén? Entonces, pues el día de hoy nosotros necesitamos ir con Dios. Que si estamos haciendo las cosas por motivos incorrectos, y por más buenas las cosas que estemos haciendo y que nos salgan bien, si las estamos haciendo por motivos incorrectos, pidámosle perdón a Dios y ayuda para poder hacer las cosas bien, de perfecto corazón. Amén. Que aunque el camino a veces se vuelva difícil, pues mantenernos firmes confiando en Dios. Que aunque a veces se vuelva difícil, que haya oposición, que haya lucha, sigamos firmes buscando del Señor Jesucristo, no volviendo atrás. Amén. Que aunque haya momentos en los que a veces ni siquiera sepamos qué hacer y busquemos tal vez la ayuda del mundo, buscando tal vez eso que Dios ya derrotó, así como este rey se llevó a los dioses de su enemigo vencido, que no caigamos en ese error. Amén. Que nosotros podamos ir con Dios para que Él sea el que esté restaurando nuestro corazón, quitando todo eso que hace que nos apartemos de Dios y que no hagamos las cosas con el propósito correcto. Que así como el ejemplo que les estaba contando, que ese lavabo se empezó a tapar con un cabellito a la vez, se fue ahí acumulando, hasta que se tapó y ya no sirvió. ¿Amén? Que no nos pase eso a nosotros. El día de hoy voy a invitarte que ahí en tu hogar en donde estás, vayamos con el Señor Jesucristo. Que analice nuestro corazón, que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios. ¿Cuál es el motivo por el que estamos sirviendo? ¿Cuál es el motivo por el que estamos yendo a la iglesia? Por el que queremos vivir en santidad, apartarnos de las ideas de este mundo, de las corrientes de este mundo. Que es el motivo correcto, hermano, hermana. Y que si a lo largo de tu caminar has tenido heridas, has tenido desilusiones, y solo ha llegado incluso ya la amargura en tu corazón, ve con Dios. Entrégale ese corazón a Dios para que Él pueda sanarlo y puedas hacer las cosas con el motivo correcto. Solo servirle a Dios por amor, agradarle a Dios con nuestra manera de vivir,
servirle a las almas por amor a las almas. Amén. Que podamos ir por el camino correcto, sirviendo a Dios. Señor Jesucristo, bendito Rey, Padre Celestial, el día de hoy, Señor, estamos ante tu presencia, mi Dios. Te pedimos, Señor, que analices nuestro corazón, Señor, nuestros pensamientos, mi Dios, las intenciones con las que hacemos las cosas, Señor. Que seas tú, Señor, examinando nuestro ser interior, mi Dios. Que si hay algo que a ti no te agrada, Señor Jesucristo, seas tú, Señor, consumiéndolo con tu presencia, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, sanando las heridas, Señor, de mis hermanos y hermanas que tal vez han tenido a lo largo de su caminar, Señor, y que eso los ha llevado a la amargura, Señor, a la desilusión, a hacer las cosas ya de mala gana o incluso ya alejarse de Dios, Señor Jesús. Sana esas heridas, Señor Jesucristo. Sana esos corazones, Señor Jesús. Quita todas esas raíces de amargura, Señor Jesucristo. Y que tu amor, Señor, los llene con tu presencia, Señor Jesús. Para que cada uno de nosotros, mi Dios, podamos hacer las cosas de perfecto corazón, agradándote a ti, Señor, aunque nuestro cuerpo se canse, Señor, aunque haya dificultades, Señor, seguir sirviéndote, seguir avanzando por amor a ti, Señor. Seguir predicando tu palabra, Señor, por amor a ti. Bendito Rey, te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, limpiando nuestro corazón, Señor. Cámbianos, Señor, transfórmanos, Señor Jesús. Ayúdanos a ser más como tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a hacer las cosas correctas, de la manera correcta, Señor. Agradándote a ti nada más, Señor Jesucristo, bendito Rey. Te damos a ti las gracias, mi Dios, porque yo sé que tú eres quien está sanando en esta hora, Señor, en este momento, mi Dios, sanando esas heridas, Señor, quitando esas impurezas de nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Señor. Yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, mi glorioso Redentor, manifiéstate aquí, al renderte adoración. Yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser.
mis hermanos, damos muchas gracias a Dios por esto, que la palabra de Dios siempre llega, mis hermanos, siempre llega en el momento preciso, amén. Siempre llega a los corazones, hermano, porque la palabra es viva y es eficaz, mis hermanos, y eso, mis hermanos, es algo maravilloso, amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues así mismo, nuestro hermano, gloria a Dios, ya oró. Así mismo nosotros, solamente para hacerles la invitación, hermanos, el viernes el culto a partir de las 7, a partir de las 7 de la tarde, vamos a estar transmitiendo desde casa de oración para que se conecten, para que busquen bendición, porque en la palabra hay bendición, amén. Busquen la presencia de Dios, mis hermanos, y